apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Clase número 8, Economía y Finanzas para el grado 11º. La asignatura de Economía y Finanzas del área de Matemáticas por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Hoy empezamos una nueva unidad que se llama Clases de Empresas. Empezamos teniendo este título que se llama Criterios de Clasificación de Empresas. Podemos hablar de 5 tipos de clasificación de empresas, según su tamaño y según su propiedad de capital. A ver, si según su tamaño, podrían ser microempresas, pequeñas, medianas o grandes empresas. En ese mismo orden de ideas, de según su tamaño, se puede virar según el sector de la actividad. Por ejemplo, puede ser un sector de actividad primaria, un sector de actividad secundaria o un sector de actividad terciaria. Pero también debemos tener una parte que se llama que según el ámbito actual. Pueden ser locales, pueden ser nacionales o pueden ser multinacionales. Y por último, según su forma jurídica. Por ejemplo, una empresa individual o una sociedad mercantil. ¿Sí me entienden? O sea, estos serían los criterios espectaculares sobre la clasificación de las empresas. Primero, según su tamaño. Segundo, según el sector de actividad. Tercero, según su propiedad capital, que puede ser privada, pública o mixta. Según el ámbito de actuación, sean locales, nacionales o multinacionales. Y por último, según su forma jurídica. O sea, puede ser una empresa individual o sociedad de mercantiles, sociedad mercantiles o sociedades mercantiles. Teniendo en cuenta todas estas clasificaciones, estos 5 tipos de clasificación, entonces empezamos a mirarlo según su tamaño. Por el tamaño podemos hablar de microempresas, pequeñas, medianas y grandes empresas. Por ejemplo, para las microempresas los números de trabajadores pueden llegar hasta 10 y el volumen de venta puede ser menor de 2 millones de euros. Por ejemplo. Y un total activo puede estar representado de acuerdo al nivel de venta. Por ejemplo, menor de 2 millones de euros o en nuestro entorno, en Colombia, puede ser creo que de 300, 400 millones de pesos. ¿Ok? O de 3.000 millones. Todo eso los tocaría a ustedes averiguarlo. Las microempresas, de acuerdo a los números de trabajadores, el volumen de ventas y el total de activos de cada empresa. Para las empresas pequeñas puede llegar a números de trabajadores hasta 50. Volúmenes de venta en base, por ejemplo, al euro sería de 10 millones de euros. Total de activos pueden ser también lo mismo en relación a sus ventas de 10 millones de menores de 10 millones de euros. Para empresas medianas pueden llegar a un número de trabajadores, a tener números de trabajadores de 200 hasta 250 trabajadores. Un volumen de venta menor de 50 millones de euros, por ejemplo. Para un total de activos de 43 millones de euros, puede ser. Este es un estipulado, un aproximado, un estimado, como quieran tomar. Y para grandes empresas, tamaños de grandes empresas, los números de trabajadores superan los 250 trabajadores. Superan los volúmenes de ventas de 50 millones de euros y superan el total de activos de 43 millones de euros.
Para que una empresa sea considerada dentro de una clasificación, debe cumplir el criterio de número de trabajadores y al menos uno de los otros dos anteriores. Deben tener en cuenta esa parte, muchachos, para cuando vayan a crear su propia empresa. Por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo. Indique cuál es el tamaño de cada una de las siguientes empresas según el criterio de microempresa, pequeña, mediana o grande. Una empresa con 7 trabajadores de 1,5 millones en ventas y 4 millones de activos. Una empresa con 280 trabajadores de 45 millones y en ventas 45 millones de activos. Una empresa con 9 trabajadores y 8 millones en ventas y 15 millones de activos. Una empresa de 100 trabajadores, 48 millones en ventas y 57 millones en activos. A ver, ¿cuáles serían? Microempresas, pequeñas y medianas o grandes empresas. Entonces vamos a mirar la solución de este sistema que tenemos aquí. Por ejemplo, para la empresa con 7 trabajadores, con 1,5 millones en ventas y 4 millones en activos, es una microempresa. Para la empresa de 280 trabajadores, de 45 millones en ventas y 45 millones en activos, es una grande, está en grandes empresas. Para una empresa con 9 trabajadores, con 8 millones en ventas y 15 millones en activos, será una empresa pequeña. Y para una empresa de 100 trabajadores, de 48 millones en ventas y 57 millones en activos, puede ser de mediana categoría, clasificación. Por lo tanto, estas serían las respuestas correctas para tu solución de acuerdo a la relevancia del tamaño de las empresas. Ahora miremos en base según el sector económico. El sector económico, el primario, está, por ejemplo, la agricultura, la ganadería, la pesca, la explotación forestal, la extracción de minería, que todo eso ustedes lo conocen. Para el sector económico podemos hablar de empresas del sector primario, empresas del sector secundario y empresas del sector terciario. Para el secundario puede ser la industria y la construcción. Y para el terciario pueden ser comerciales y servicios. Estas serían la distribución de cada uno de acuerdo al sector económico. Teniendo en cuenta estos sectores, miremos este ejercicio. Indica a qué sector pertenece cada empresa. Empresa que se encarga del cultivo de fresas. La papelería que te vende las librerías, bolígrafos, etc. Una discoteca y una empresa que produce conservas de pescado. A ver, pueden pertenecer al sector primario, al sector secundario, al sector terciario. Entonces miremos la solución. Miren esto. La empresa que se encarga del cultivo de fresas, lógicamente, es primario. ¿Por qué? Porque es cultivo, o sea, agricultura, si recuerdan. La papelería que te vende las librerías, bolígrafos, eso es un servicio, eso es algo comercial. Por lo tanto, pertenece al sector terciario. Y una discoteca es un servicio, ¿sí? Algo también comercial, sector terciario. Mientras que si se producen conservas es de un sector productivo, que es el sector secundario. Recuerda que es un sector industrial. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ahora miremos según la propiedad del capital. La propiedad del capital puede ser privada, mixta o pública. ¿Sí? Privada. Solamente el sector privado es el único que puede trabajar con su capital. Mixta, existen las dos, tanto el público como la privada. Puede decir que actúa el gobierno y el sector privado. Y la pública quiere decir que utiliza el sector del gobierno, según la propiedad de capital. O sea, la pertenece a las entidades o a las empresas públicas de Colombia. Según el ámbito de actuación, pueden ser locales, nacionales, multinacionales. Estuvimos hablando locales en su ciudad, en su
en su municipio, en su localidad, en su vereda, ¿sí me entiende? Es el ámbito de actuación, o sea, dónde lo van a trabajar. Los nacionales quiere decir que pueden tener oficinas en cada ciudad de Colombia a nivel de todo el país. Y cuando son multinacionales es porque están en el extranjero, tienen sectores o tienen oficinas, o tienen empresas, o tienen local, pueden ser agencias, o pueden ser, ¿cómo es que? Ubicadas en otros países. Y según su forma jurídica, autónomos y sociedades mercantiles. Los autónomos son los que nosotros creamos en Colombia como personas naturales o personas jurídicas. Personas naturales a nombre de la empresa, del nombre propio de cada persona. Y las jurídicas que tienen un nombre, por ejemplo, pongamos el caso, el Banco Popular es una empresa jurídica, ¿sí? Y existen las sociedades mercantiles, que son, por ejemplo, muchas empresas de las cuales se dedican a la parte mercantil. Por ejemplo, telas y tales están constituidas en su forma jurídica como sociedades mercantiles. Pues les digo gracias por su atención. Espero les ayude esta explicación, que puedan practicar mucho. Nos vemos en la próxima clase.